Gracias por acompañarnos en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy vamos a platicar de la Sala Regional Jalapa en este proceso electoral 2020-2021, los retos y las áreas de oportunidad que encontró durante esta etapa de pandemia y en medio del proceso electoral. ¿Nos acompaña? Y en esta oportunidad le damos la más cordial bienvenida. ¿Quién es el presidente de la Sala Regional, el Jalapa? El magistrado Enrique Figueroa Ávila. Enrique, ¿cómo estás? Magistrado, bienvenido. Es un gusto que nos acompañes y hay mucho que platicar acerca de lo que sucede en la Sala Regional Jalapa durante este proceso electoral. Sí, Lucy, muchas gracias. Qué gusto saludarte y nuevamente estar con tu distinguido auditorio y sobre todo retomando estos programas que para la Sala Regional Jalapa también son muy importantes. Muchas gracias, bienvenido. Y bueno, pues la pregunta obligada, ¿cómo le fue a la Sala Regional Jalapa? ¿Cómo le está yendo en medio de este proceso electoral 2020-2021 que tiene características, ya las conocemos, Enrique, complejas? En ese sentido, te quiero comentar que la magistratura de la Sala Regional Jalapa, sabedores de que para nosotros era una época muy importante de trabajo, también hicimos lo necesario, nos preparamos para efecto de contar con los mejores cuadros de abogadas, de abogados, de secretarias y secretarios que nos puedan apoyar a desahogar con la más alta calidad jurídica, pues todos los medios de impugnación que eventualmente lleguen a esta sala regional. Porque efectivamente, pues la tercera circunscripción plurinominal electoral del país, prácticamente toda la circunscripción se encuentra en este momento en proceso electoral. Efectivamente. Y yo te quiero preguntar, en tiempos en donde se cuestionan a las autoridades electorales, en tiempos donde se les critica, se les amaga, ¿qué importancia tienen las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Lucy, considero que para iniciar son dos funciones muy importantes las que cumplen las salas regionales. La primera, en el contexto del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales cumplen la importante función que desarrollan los tribunales colegiados de circuito, incluyendo ahora a sus respectivos plenos regionales, tanto porque despliegan facultades de control, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, sobre las resoluciones que emiten los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, por supuesto, a excepción de los asuntos de gobernador, así como sobre las determinaciones del Instituto Nacional Electoral que guardan relación con la elección de las diputaciones federales electas por el principio de mayoría relativa y, por supuesto, de las senadurías electas por el principio de mayoría relativa y de asignación a la primera minoría. Además, Lucy, en segundo lugar, las salas regionales se ocupan no solo de un importante número de asuntos, sino también buscan acercarse geográficamente a las y los justiciables, porque ya no quedan obligados para poder acudir a la justicia electoral federal a tener que moverse en todos los casos a la Ciudad de México. De ese modo, se busca no solo descongestionar a la sala superior de muchos asuntos, sino que las y los justiciables obtengan de las salas regionales sentencias también de muy alta y elevada calidad jurídica. Bueno, pues ahí está la respuesta del presidente de la Sala Regional Jalapa, a quien le quiero preguntar también, ¿encontraron más retos que áreas de oportunidad o por el contrario, qué sucedió con esta pandemia en medio de este proceso electoral para la Sala Regional Jalapa? Fíjate que, al igual que como ocurrió en todos los tribunales del país, la Sala Regional Jalapa, desde marzo del año 2020, ha enfrentado importantes retos y desafíos con motivo de la pandemia de la COVID-19. Primeramente, quiero compartirle a nuestro auditorio que esta sala regional, desde que inició la pandemia y hasta la fecha, nunca ha detenido su actividad jurisdiccional. No obstante que en el año de 2020 esta sala regional tuvo que enfrentar un importante número de asuntos relacionados con la renovación de muchos ayuntamientos del estado de Oaxaca, que se rigen bajo el régimen de sistemas normativos internos o también conocidos como usos y costumbres, pues en la sala regional Jalapa hemos procurado adoptar oportunamente todas las medidas que tiendan no solo a proteger el derecho a la salud de quienes acuden en busca de justicia, sino también de la salud de las y los servidores públicos de esta sala, porque para nosotros es igualmente importante la protección de ambos. Además, la política institucional del Tribunal Electoral, consistente en la implementación del juicio electoral en línea, ha sido otra importante área de oportunidad en la que la Sala Regional Jalapa también ha procurado participar para su fortalecimiento,
a través de que la ciudadanía se familiarice y, por supuesto, tenga confianza en estas herramientas tecnológicas para la atención de sus medios de impugnación, Lucy. Así es, y bueno, hay algo muy importante que yo le quiero preguntar al presidente de la Sala Regional Jalapa, porque ¿qué hace diferente a esta Sala Regional de las demás? Todas tienen sus peculiaridades, todas tienen mucho que guiarse por lo que hace y dice la Sala Superior, sin duda, pero ¿qué hace diferente a la Sala Regional Jalapa? Fíjate que al concentrarse en la Sala Regional Jalapa, los estados de la República que se ubican en el sureste del país, el mosaico cultural que aquí se concentra es el más amplio en comparación con cualquiera de las demás salas regionales hermanas. Solamente el estado de Oaxaca presenta de suyo el abanico más amplio de pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, lo que automáticamente nos coloca frente a una amplísima variedad de problemáticas jurídicas que requieren para su solución de la aplicación de herramientas como son, entre otras, la interculturalidad, el principio de igualdad sustantiva o material y la no discriminación en razón del origen de las personas. Además, definitivamente no existe homogeneidad entre los pueblos y comunidades indígenas de los estados de la República de esta circunscripción, ya que solo para citar un ejemplo, la cosmovisión del pueblo maya en Yucatán nada comparte con la del pueblo mixteco de Oaxaca, iniciando desde sus respectivas lenguas y culturas prehispánicas. Entonces, esa riqueza cultural, Lucy, es la que ubica a la Sala Regional Jalapa en una posición estratégica para participar en la atención de muy variadas problemáticas de tipo político electoral. Y partiendo de esa respuesta, pues yo me atrevería a preguntar, hemos visto sentencias muy impactantes de parte de la Sala Regional Jalapa. Hay algunos criterios ya muy interesantes que me gustaría que en esta oportunidad tú destacaras, por favor. Claro que sí. Fíjate que la Sala Regional Jalapa en el año 2021 ha conocido de más de 1,700 asuntos con temas muy interesantes y de muy diferente naturaleza. Por ejemplo, en un asunto del estado de Veracruz, al evaluar si se cumplía o no el requisito de residencia efectiva de un candidato a una presidencia municipal aquí en el estado de Veracruz, la Sala Regional Jalapa concluyó que para el estudio de la residencia efectiva, cuando se alegue su incumplimiento por salidas intermitentes o ausencias prolongadas, el estudio debe valorar su temporalidad y el contexto del caso. En otro caso del estado de Quintana Roo, se planteó a la Sala Regional Jalapa si es posible o no que quienes aspiran a reelegirse sin separarse del cargo al cual aspiran a la reelección pueden realizar actividades proselitistas. Al respecto, la Sala Regional Jalapa determinó que sí las pueden realizar quienes aspiran a la reelección sin separarse del cargo, pero una vez concluida su jornada laboral. Otros casos más que me parecen emblemáticos de esta Sala Regional tienen que ver con el cumplimiento del requisito de la autoadscripción calificada indígena, que se exige en muchos de los distritos electorales federales y locales para el registro de las candidaturas a las diputaciones reservadas a quienes deben cumplir ese requisito fundamental. Ello porque fíjate que en esta sala regional detectamos diversos casos en los que se pretendía su cumplimiento con documentos que carecían ya sea de un respaldo probatorio o de validez en función de quien expedía esa documentación, Lucy. Entonces, como podemos observar, las problemáticas que conoce la Sala Regional Jalapa son muy variadas. Bueno, pues ahí está esta temática tan importante que cubre la Sala Regional Jalapa, pero hay un tema en especial que es la violencia política en razón de género y la Sala Jalapa pues está muy comprometida, lo ha demostrado con sentencias también emblemáticas, ¿eh? Tú lo has dicho, todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde hace más de una década, tenemos un firme compromiso con la erradicación de la violencia política en razón de género. Coincide en que la Sala Regional Jalapa tiene que ver muchos asuntos relacionados con la violencia política en razón de género, precisamente por la multiculturalidad a la que ya nos habíamos referido con anterioridad. Pero también quiero compartir con quienes hacen favor de escuchar esta transmisión que prácticamente en todas las sesiones públicas de resolución que celebra la Sala Regional Jalapa, lamentablemente conoce de asuntos en los que se reclaman conductas de violencia política en razón de género. Hemos detectado que además de muchos de los prejuicios y estereotipos que reproducen en todo el país en contra de la participación política de las mujeres, en las entidades federativas de esta circunscripción
También existen usos y costumbres que limitan o restringen indebidamente esa participación política. Entonces, en la Sala Regional Jalapa no solo debemos estar atentos a detectar esos motivos de discriminación generalizados, sino también aquellos que pueden buscar escudarse en razones de tipo cultural o ancestral. Es sumamente conocido que muchos de los casos de discriminación interseccional se presentan en esta zona del país porque se combinan en una sola persona diversas causas de disminución de sus derechos, como son que en una persona confluyan ser mujer, indígena, mayor de edad o que inclusive se encuentre en estado de gravidez. Entre otros muchos escenarios, la magistrada y magistrados de esta sala regional debemos estar alertas a no pasar por alto aquellas condiciones o circunstancias que pueden afectar gravemente el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres de esta circunscripción electoral del país, Lucy. Bueno, y es que también se observa que entre más participación, más violencia, y entonces es ahí donde las autoridades electorales, en este caso la Sala Jalapa, puede actuar desde lo local y luego impactar, porque hemos visto que sentencias de la Sala Jalapa han impactado acá en la Sala Superior y se ha visto temas que de verdad valen mucho la pena mencionar. Sí, fíjate que un asunto que construimos desde la Sala Regional Jalapa fue el relativo a proponer precisamente la creación de un registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Porque precisamente la idea central de este registro es precisamente que aquellas sentencias que decretan la violencia política en razón de género tengan una trascendencia y sobre todo generen un compromiso de los victimarios a resarcir y sobre todo a reconstruir su educación, la forma de participar políticamente, en la inteligencia de que tanto mujeres como hombres debemos participar en igualdad de condiciones. Y efectivamente, nuestra sala superior, al revisar aquella sentencia, determinó incluso darle un efecto mayor al que la Sala Regional Jalapa originalmente había previsto, porque en aquella sentencia nosotros lo habíamos determinado para efectos del Estado de Oaxaca y nuestra Sala Superior determinó que este registro tenía que tener un alcance nacional. Entonces, por supuesto que la Sala Regional Jalapa se siente muy satisfecha de que a través de sus propuestas, de sus criterios y sobre todo mejorados por nuestra Sala Superior, se potencie y sobre todo se proteja la participación política de las mujeres en nuestro país. Qué gusto escucharte decir eso y qué gusto que en las salas regionales estén generando este tipo de elementos, de sentencias para erradicar la violencia política en razón de género. Vamos a ir a una pausa, regresamos para hablar precisamente con el presidente de la sala regional Jalapa acerca de cómo cambió la pandemia de COVID a esta sala y otros temas interesantes aquí en este programa, Justicia Electoral a la Semana Online. Pausa, regresamos. Regresamos, estamos conversando con el presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Enrique Figueroa, a quien le quiero preguntar, la pandemia nos ha marcado antes y después de la COVID, tenemos que hablar. ¿Ha sucedido esto en la Sala Regional Jalapa? Y te preguntaría, ¿hacia dónde transita la Sala Regional Jalapa? Mira, para esta sala regional es sumamente importante que la ciudadanía nos perciba como un tribunal accesible, imparcial, que trabaja profesionalmente y que todas sus resoluciones las pronuncia con estricto apego a derecho. Junto con lo anterior, las actividades de capacitación al personal de la sala son sumamente importantes, porque la única forma de realizar un trabajo con alta calidad jurídica es fomentando el estudio permanente de todas las disciplinas jurídicas que requiere la justicia electoral federal, como son, entre otras, el derecho procesal constitucional, los derechos humanos, los estudios de género y de interculturalidad. Además, al saber que el virus que genera la enfermedad COVID-19 será endémico, es decir, que tendremos que aprender a convivir con él permanentemente, esto requerirá seguir consolidando todos los protocolos que permitan salvaguardar al mismo tiempo el derecho de acceso a la justicia junto con el derecho a la salud de tanto de las y los justiciables,
como de quienes trabajamos en las salas del Tribunal Electoral, Lucy. Bueno, algo también importantísimo que estás al principio mencionabas, la capacitación. La Sala Regional Jalapa fue muy enfática en decir que había que capacitar en razón de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Esto no se detuvo? ¿Esto se siguió haciendo a pesar de la pandemia? Lucy, desde luego, la capacitación no se ha detenido por la pandemia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como sabemos, cuenta con una escuela judicial electoral de elevadísimo prestigio, muy sólida, que imparte una muy amplia oferta académica que abarca prácticamente todas las temáticas necesarias para desarrollar el trabajo cotidiano que cumplimos en las salas regionales. En ese sentido, te quiero platicar además que tanto la magistrada Eva Barrientos Cepeda, el magistrado Adín Antonio León Gálvez y un servidor, además de cumplir nuestras actividades judiciales, también somos académicos, tanto en la Escuela Judicial Electoral, así como en diversas instituciones universitarias, de modo que frecuentemente participamos como parte del profesorado en distintos programas y actividades que también abordan los derechos político-electorales de quienes integran los pueblos y comunidades indígenas. De manera que desde la Escuela Judicial Electoral y su oferta académica, quienes integramos la Sala Regional Jalapa, nos hemos sumado también con nuestra experiencia a capacitar a quienes cursan sus diversos programas, teniendo conocimiento que entre su alumnado participan integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Y de esa manera la Sala Regional Jalapa también participa en compartir esas experiencias y sobre todo en fortalecer la participación política de nuestros pueblos y comunidades indígenas, Lucy. Bueno, pues qué grandes noticias nos están llegando desde Jalapa. Muchas gracias por compartir todos estos avances, todos estos retos y las áreas de oportunidad desde pues la presidencia de la Sala Regional Jalapa. Bueno, ¿y ahora qué sigue para la Sala Regional Jalapa? Ya pasó la jornada electoral, estamos en la etapa de resultados. Pudiéramos pensar que está pues en cierta calma la Sala Regional Jalapa, ¿o no? ¿Qué está pasando allá? Pues mira, efectivamente la Sala Jalapa, con motivo de los procesos electorales federales y locales 2020 y 2021, y sobre todo en los estados de Campeche, de Chiapas, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Tabasco, de Veracruz y Yucatán, y por supuesto, como sabemos, pues es competente para conocer de los cargos de diputados federales electos por el principio de mayoría relativa. Pero te quiero platicar, Lucy, que acá en esta circunscripción del país, precisamente en estos procesos electorales, se están renovando más de 5,000 cargos públicos distribuidos entre los congresos locales, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías e integrantes de las juntas municipales auxiliares del estado de Campeche. En esa lógica, nuestro compromiso es resolver en tiempo y forma todos los medios de impugnación que se formulen, dando oportunidad para que quienes no se vean favorecidos por nuestras sentencias tengan la legítima oportunidad de que nuestra Sala Superior se pronuncie sobre esos casos. La idea es que todos los congresos, ayuntamientos y juntas municipales auxiliares que resultaron electos el pasado 6 de junio se instalen oportunamente y con la seguridad de que sus designaciones se encontrarán respaldadas por el Estado mexicano a través de las sentencias que dictan las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿tienen algún límite, algún plazo antes de que resuelva finalmente la Sala Superior? Sí, fíjate que en todos los casos, Lucy, las leyes electorales de estos estados de la República establecen las fechas de instalación o de toma de posesión de los cargos. Luego entonces, los tribunales electorales locales, las salas regionales y la sala superior, tenemos que tomar en cuenta esa fecha de instalación o de toma de posesión. Esas fechas son inamovibles y por tanto, los tribunales que participamos en la cadena impugnativa tenemos la obligación de resolver los respectivos medios de impugnación sin excedernos de esas fechas que para nosotros son fatales. Y eso es lo que genera precisamente estas dinámicas de trabajo muy intenso dentro de los tribunales electorales mexicanos. Es que yo quería resaltar que las salas regionales trabajan antes, durante y después del proceso electoral, ¿no? Están trabajando constantemente de manera permanente y eso, bueno, pues se ve en cada sala y en cada circunscripción respectivamente. ¿No es así? Por supuesto, porque efectivamente, si bien hay mucho movimiento por las campañas electorales en la etapa de preparación de la elección y por supuesto llega el día de la fiesta democrática, que es el día de la jornada electoral, lo cierto es que para las autoridades electorales de nuestro país, pasada la jornada electoral, viene una etapa de trabajo sumamente importante, que es precisamente la de conocer y resolver los medios de impugnación, en donde se cuestionan precisamente los resultados de la elección. Y es sumamente importante
que todas esas controversias, todos esos litigios se resuelvan con estricto apego a derecho, para que quienes finalmente asumen los distintos cargos públicos cuenten con legitimidad en los títulos a partir de los cuales van a ocupar las distintas diputaciones federales, las diputaciones locales, las presidencias municipales, las regidurías, las sindicaturas, de tal manera que legalmente hayan sido revisados precisamente los resultados de esa elección. Bueno, pues ahí está el trabajo de las salas regionales, en particular de la Sala Regional Jalapa. Vamos a terminar, ya muy poquito tiempo tenemos, para saber qué sigue y hacia dónde transita la Sala Regional Jalapa. Mira, la Sala Regional Jalapa pues está precisamente ahorita ocupada, como todas las salas del Tribunal Electoral, precisamente en la revisión de todos los protocolos de funcionamiento, tanto administrativos como jurisdiccionales, a fin de detectar desafíos y áreas de oportunidad que le permitan mejorar sus actividades esenciales. Igualmente, nuestra meta permanente es que la ciudadanía cada vez se sienta más cercana a esta sala regional, sabedora de que sus asuntos siempre serán revisados en los tiempos estrictamente necesarios, con absoluta imparcialidad y con base en la ley. También estamos atentos a contribuir en la construcción de mejores modelos para la impartición de la justicia electoral federal de nuestro país, Lucy. En esa dirección, precisamente, estamos apoyando a nuestra sala superior para efecto de construir los juicios online, expedientes electrónicos, oficialía de partes virtual, videoconferencias para el desahogo de las audiencias, así como notificaciones y firma electrónica para agilizar su funcionamiento y proteger la salud de la ciudadanía. Finalmente, para la Sala Regional Jalapa, que es muy importante decir que es una sala sumamente dinámica, consciente de que nuestra sociedad requiere de instituciones autocríticas y que se sumen a un proceso evolutivo permanente de fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Y también resaltar por qué hay que confiar en las salas regionales del Tribunal Electoral. Por favor, presidente. Sí, por supuesto, Lucy. Te quiero decir que la magistratura que conforma cada sala regional de nuestro país también tiene un elevado compromiso hacia la justicia electoral de México. Efectivamente, las magistradas y los magistrados somos designados a través de un proceso en donde participan tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, el Senado de la República, y, por supuesto, además de pasar por un proceso de escrutinio por parte de estas dos altísimas autoridades, pues el compromiso que asumimos es de absoluta imparcialidad, de neutralidad, de revisar cada asunto exhaustiva, minuciosa y responsablemente. Y sobre todo, conscientes de que de esa manera fortalecemos al sistema democrático de nuestro país, Lucy. Bueno, pues ahí está lo que piensa el presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias, Enrique Figueroa, por toda esta información que nutre precisamente la labor de difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Algo con lo que te quieras despedir para la ciudadanía? Muchas gracias, Lucy, a ti y a tu amable auditorio, y reiterarles que en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estamos preparados para atender todos los medios de impugnación que se presenten en las posteriores fechas y que tengan la certeza de que cada resolución será dictada con estricto apego a derecho. Gracias, Lucy. Bueno, pues gracias al presidente de la Sala Regional Jalapa, Enrique Figueroa, y sobre todo, gracias a usted que ha seguido esta transmisión. Muchísimas gracias por su atención y su compañía. Ya lo sabe usted, lo esperamos la próxima.